Amén. Adelante, adelante, Mariana. Edson, muchísimas gracias. De verdad que eres un grande, o sea, qué bonita descripción. Qué honor para mí estar aquí con ustedes, jóvenes emprendedores y futuros empresarios del reino de Dios. Qué emoción, muchas gracias. Y bueno, pues para que me conozcan rapidísimo, soy Mariana Gutiérrez, tengo 33 años. Gracias a Dios ya llevo 10 años en Cristo. La verdad es que mi vida literalmente es un antes y un después de Cristo muy grande. O sea, hubo una transformación enorme y cierto que Dios, cuando yo empecé a estar en el camino de Cristo, me empezó a revelar muchos dones, específicamente en el trato con la gente y sobre todo exaltó un don que a mí me gustaba mucho, que es el don de ayudar. Entonces yo me acuerdo que cuando justamente empezamos como a ver nuestros dones y nuestro propósito, yo decía, no, pues es que yo siento que yo tengo un don de ayudar y que tengo un llamado de evangelismo. Entonces, pero decía, con esto no voy a ganar nada de dinero, ¿no? O sea, porque cuando ayudas, generalmente tú eres el que paga o tú eres el que da, etcétera. Y al final de cuentas, yo les quiero dar un concepto clave que desde ya se vayan poniendo en la mente. Un buen vendedor es una persona que le gusta ayudar a otros. Porque realmente diario, cuando tú estás en ventas, tú te topas y tratas con las personas. Y de verdad que si te despiertas con las ganas de ayudar a esa persona, seguramente vas a poder conectar, seguramente vas a poder hacer una propuesta de valor y seguramente vas a hacer una relación a largo plazo que a ti también te beneficie en términos financieros. Entonces, pues ya para un poco empezar. Efectivamente, como Edson lo dice, ya tengo el privilegio de trabajar en ventas desde hace 6 años, 7 años ya. Y actualmente estoy trabajando en LinkedIn. LinkedIn es la mayor red social profesional a nivel mundial y tengo el privilegio de estar con Latinoamérica. Entonces, yo sí les quiero decir, mexicanos, o sea, el nivel profesional con el que trabaja el mexicano es inigualable. Y ahí pues también felicidades a todos los que están acá conectados. Entonces, ahora sí, empezamos. El tema de hoy es ventas, conquista tu visión financiera. ¿Y por qué conquista tu visión financiera? Si usted, recuerdan en la Biblia, en Habacuc, que dice Dios, escribe la visión para que puedas correr sobre ella. Cuando tú estás iniciando un negocio, es muy importante que así como tienes una visión, un sueño, algo que quieres alcanzar, también lo puedas traducir en números. Dios no está peleado con los números, Dios tampoco está peleado con las finanzas y a Dios le gusta romper nuestros récords y nuestras metas. Entonces, es importante que ustedes definan y que empiecen con un objetivo financiero en mente, porque ese objetivo financiero Dios lo va a bendecir y te va a dar estrategias para que lo puedas alcanzar. Entonces, bueno, gracias Marta por abrir tu cámara y también a todos los demás les invito a abrir su cámara para que los pueda conocer. Eh, Ay, aquí súper bien, gracias, gracias Michelle, gracias Josué. Siempre es más bonito hablarle a personas que a una pantalla. Gracias, Jeka, saludos y ahora sí, comenzamos. Voy a compartir pantalla y de repente voy a quitar la pantalla que esté compartiendo. También voy a hacer algunas preguntas. Si se animan a responderlas, perfecto. Si no, me pueden mandar ahí sus preguntas por mensaje. Va. Entonces, a ver, ahí va. Eh, Denme un momento. Share. Y díganme si ya pueden ver mi presentación. Sí, súper. Buenísimo, pues entonces vamos a empezar. El temario va a ser Vendedor Carae. Ahorita vemos qué es eso. El negocio de las relaciones, planeación estratégica, Habacuc, prospección, cantidad y calidad, el pitch de ventas, calificaciones, calificación de clientes BANT, negociación e-pesca, planes de fidelización y finalmente ventas milagrosas. Acepta el reto de competir contra tus límites y triunfa. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno. Este es o sea, esta presentación yo la hice con mis 7 años de experiencia. He estado como acumulando todos los aprendizajes que yo tuve y un poco para contarles la historia es que yo antes de Cristo era una persona demasiado tímida y después de Cristo, con el Espíritu Santo, me volví una persona valiente, con carisma, con
ganas de hablar y de conocer gente que no, que era extraña a mí. Entonces, eso es algo que tú ya tienes. Acuérdense, como dice en Timoteo, aviva el don que hay en ti y Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y literal es todo lo que necesitan para vender. Entonces, estamos equipados para ser unos vendedores cracks. Y ahora, si el vendedor caray tiene que, caray de C de creencias. Es muy importante sanar creencias tóxicas que tengas sobre el dinero, tu autoestima y las personas. Entonces, importantísimo que nosotros digamos, no, es que Dios me quiere ver pues austero todo el tiempo. Hay llamados que te llevan a la austeridad, pero también hay llamados que te llevan a la riqueza y yo creo que si tú estás emprendiendo un negocio, eso implica una inversión monetaria que Dios quiere darte rendimiento sobre eso. También es importante que mejores tu autoestima, porque cuando tú estás negociando con alguien, las personas compran a los vendedores en los que confían. Y para ganarte la confianza de una persona tienes que tener credibilidad. Y ojo, si tú no puedes apostar por ti mismo, ¿por qué tu vendedor o por qué tu comprador debería de apostar en ti? Entonces es muy importante que cuando tú te presentes delante de un cliente, tú te estés consciente de que diario en la oración tienes el privilegio de hablar con el Dios y creador de todo el universo. Eso quiere decir que tú ya has estado en una conversación con más que un C-level, con más que un director. Tú estás en una relación con el dueño del universo. Así es que con esa confianza hay que pararse delante de un tomador de decisión. Y finalmente hay que sanar las relaciones con las personas, porque muchas veces si tú piensas que las personas son codas o que las personas son flojas o que las personas no quieren comprar, eso es lo mismo que vas a encontrar. Porque acuérdate, la fe sí mueve montañas, pero también la fe te puede jugar en contra si esa fe es un miedo a las personas. Finalmente hay que tener una actitud imparable, inspiracional, creativa y que tienes que desarrollar esta inteligencia emocional. Hay un estudio que dice que un vendedor recibe mucho más rechazo en un año que mucha gente en toda su vida. ¿Por qué? Porque claramente para conseguir una venta probablemente tuviste que tocar 99 puertas hasta que te dijeron que sí. Y eso es mucho rechazo acumulado de forma diaria. Por eso es importantísimo que no perdamos el foco de que Dios eventualmente nos va a abrir y nos va a dar el sí. Hay que ser inspiracional porque la gente cuando te ve, es como que tú les inyectas energía, entonces esa energía se te regresa y eh, es una relación que puede inspirar a las personas a tomar decisiones de cambio. También hay que ser creativos para saber cómo vender y tener esta inteligencia emocional para gestionar muchísimo el rechazo y la frustración. Hay que tener resiliencia y esta frase me encanta, de hecho la dijo un pastor en alguna prédica a la que fui y decía que hay que tener mente de erudito, corazón de niño y piel de rinoceronte. Entonces, tienes que ser el experto en lo que sea que estés vendiendo, tú tienes que conocer las tendencias, las estadísticas, tienes que saber cómo es que le va a cambiar la vida positivamente, si lo puedes parametrizar en porcentaje de mejora, tienes que saberlo hacer. Entonces, mente de erudito en lo que sea que estés vendiendo, hay que tener corazón de niño para que se nos resbalen muchas cosas que a veces los clientes hacen. Y hay que tener una piel de rinoceronte para que el rechazo, las crisis financieras externas y las situaciones externas a nuestro control no nos derrumben. Y hay que tener acciones que nos lleven a la constancia, a la consistencia y a la disciplina. Aquí acuérdense cuando Jesús estaba hablando que una viuda le fue a pedir a un juez injusto que le hiciera justicia y que como le fue a insistir día y noche, el juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres se cansó y le dijo, ya te voy a hacer justicia. Mucho esto es de la consistencia, la constancia con la que tú te enfrentas a tu objetivo de ventas. Y aquí también hay que tener un enfoque a resultados. Sé fan de tu empresa, sé fan de tu producto y sí ponle un número a tu sueño. ¿Cuánto es lo que quieres vender? ¿Cuánto es lo que tu empresa puede producir? Y sobre todo, yo creo que en un principio los emprendedores empiezan por el autoempleo, después empiezan a tener una pequeña empresa, pero al final de cuentas tú dile a Dios, Dios, yo quiero hacer una multiempresa. Y lo puedes hacer, si lo puedes soñar, Dios, y tienes esta consistencia y le metes mente y todo, lo vas a lograr.
Entonces, bueno, el negocio de las ventas es un negocio de las relaciones. Aquí yo te invito, o sea, acuérdense un poco cuando Dios le dice a Josué que él ya por fin va a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa historia? Y ahí lo primero que hizo José, claramente, o sea, Dios le dijo que no se aparte este libro de la boca ni de día ni de noche. Entonces, eso es importantísimo porque la palabra de Dios edifica tu fe y te da poder. Entonces, eso es importantísimo. Tú necesitas eso cuando estás en las ventas. Pero lo que segundamente hizo Josué es que también envió a un equipo de espías a ver la tierra prometida. O más que nada, Josué creo que fue uno de los espías que regresó con ese reportaje de cómo estaba la tierra prometida y después se le envió a más espías a verla. Entonces, aquí es importantísimo que Josué lo que hizo fue conocer todo lo que tenía que conocer de esa tierra prometida que iba a conquistar. Y eso se aplica muchísimo a las ventas. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer perfectamente quién es tu buyer persona. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta y eso también funciona para los clientes. Si tu producto se vende a muchas personas y no conoces a esas muchas personas, puedes estar corriendo el riesgo de que tu producto no sea tan especial. Entonces, es importantísimo que tú definas a qué personas son las personas ideales que van a comprar tu negocio. Entonces hay que conocerlos, hay que conocer cuánto ganan, hay que conocer dónde viven, hay que conocer por qué comprarían tu producto, hay que conocer qué beneficios van a tener comprando tus productos o tus servicios. Y esto aplica tanto para ventas a personas como para ventas a empresas. Y al final de cuentas, el mundo de las ventas le vende a las personas. Literalmente es una profesión de personas, de relacionamiento. Y vender desde la abundancia es muy importante, no desde tu poder adquisitivo. Muchas veces cuando iniciamos en el proceso de las ventas, pues la realidad es que podemos empezar desde tener un sueldo, un salario base y la verdad es que vamos y negociamos con personas que tienen millones. Entonces a veces nosotros creemos que o personas que les va mejor que nosotros. Entonces a veces pensamos que ellos van a tomar una decisión de compra con base a nuestros ingresos y eso es un error. Hay que ir a negociar desde la abundancia. También es importante, si estás vendiendo a personas o empresas, identifica quién dentro de la empresa tiene el mayor rango de decisión, por ejemplo, el director general o el director financiero o el director de producto, pero sí tienes que ir con alguien que tenga la visión estratégica de la empresa y también que él piense con abundancia. De ahí hay que tener un Unique Selling Gift, que ahí yo le puse el Unique Selling Gift a tu marca personal, porque cuando estás hablando con una persona, las personas, y eso grábenselo, las personas compran personas. Entonces, literalmente, dentro de los primeros segundos de hablar con otra persona, quien está delante de ti está decidiendo si te va a poner atención o no. Y si desde entrada no les llamaste la atención, va a ser muy difícil recuperarla a lo largo de la conversación. Entonces, tienes que construir tu marca personal y tienes que construir tu credibilidad. Y también hay que construir el Unique Selling Proposition de tu empresa o de tu emprendimiento o de tu producto o de tu servicio. Y aquí puse unas palabras que dice, why you, why we, why now. Cuando tú estás construyendo el valor único de tu empresa, tienes que responder a estas preguntas. ¿Por qué esa persona te va a comprar? ¿Por qué esa persona te va a comprar ahora? ¿Y por qué esa persona te va a comprar a ti? ¿Ok? Esas tres preguntas hay que responderlas cuando tú estás haciendo este pitch, esta propuesta de valor a ese futuro cliente. También hay que hacernos fan de las personas. Para vender es necesario que te guste tratar con las personas. Y aquí, o sea, quiero darles como una introspección. Por ejemplo, yo a veces en ventas es muy fácil llegar a frustrarte o llegar a encontrar personas que te dicen, sí.
después te dicen no, o como dice la canción, ¿no? Te dicen que sí, pero no me dices cuándo. Y ahí te tienen, o sea, como con las alas, con las esperanzas, con las expectativas. Y pues al final, ese tipo de clientes a veces puede llegar a impactar en que pues ya te empiezan a caer mal. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer muchas mentiras, a ocultar información, a ponerte trabas. Y al final de cuentas hay que cuidar, por eso es importante tener un corazón de niño que pueda perdonar todo y en todo momento. Porque aparte, ya cuando te peleas con un prospecto es muy difícil que se pueda suceder una venta, ¿no? Entonces hay que conservar este gusto por tratar con las personas. Tratar con las personas requiere mucha energía y tiempo para escucharlas activamente. Una persona confiada escucha, una persona que se siente escuchada confía en ti. Entonces, cuando estás haciendo un pitch de ventas, generalmente es importante que tú no hables el 100% de la venta. Si tú hablaste el 100% de la venta, te lo firmo, no te va a comprar. Pero o sea, tiene que haber una proporción en la cual el cliente pueda hablar. La mejor proporción cuando estás haciendo una venta consultiva a una empresa es 80-20. Yo hablo el 80% de tiempo que estoy vendiendo, no, perdón, el 20% de tiempo que estoy vendiendo y el cliente va a hablar el 80% del tiempo. ¿Y qué voy a estar diciendo cuando yo estoy haciendo una venta? Voy a estar haciendo preguntas que lo van a llevar a tomar una decisión que yo ya sé que lo va a llevar a comprarme. Entonces, y aquí quiero poner el ejemplo, acuérdense cuando Abraham está hablando con Dios, aquí voy a dejar de compartir bueno, acuérdense cuando Abraham estaba hablando con Dios, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, no sé si se acuerdan de ese capítulo, y Abraham, ¿qué le dice a Dios? No, Dios, o sea, eh, ¿cómo tú que eres justo y misericordioso, no hagas tú tal cosa? Pero al final de cuentas, yo aquí quiero resaltar una cosa, o sea, Abraham pudo negociar con Dios porque tenía una relación con Dios. O sea, Abraham no era un desconocido. Entonces, por eso es importante que para cuando quieras vender, tú tuviste que crear una relación de credibilidad con ese cliente, número uno. Después, cuando tú vas a hablar con un cliente y le vas a tratar de vender, hay que hablar en su idioma, hay que hablar reconociendo lo que el cliente ya te ha contado. Entonces, hay que parafrasear lo que el cliente ya te dio de información. Y ahí es cuando, a través de preguntas, como lo hizo Abraham, llevó a Dios de que dijo, ya voy a destruirlos todos, y después Abraham empezó a decir, si hay 50, ¿a poco los vas a destruir? Entonces Dios dijo, no. Después siguió negociando, pero si hay 45, ¿a poco los vas a destruir? Y así hasta llegar a uno o dos justos. Entonces, al final de cuentas, es importante que ustedes sepan hacer este tipo de preguntas que van a ir orillando a que el cliente pueda ampliar su perspectiva y querer adquirir tu solución. ¿Va? Ahora, voy a seguir aquí compartiendo la pantalla. Este, También es importante que el arma más poderosa para vender es tu presencia con el cliente. Hay que estar presente con los clientes. Y ahora sí nos vamos a ir al tema de la estrategia de ventas. Entonces, aquí primero hablamos de lo que debe de haber en la mente, en las acciones de un vendedor. Aquí hablamos que el negocio de las ventas está en el relacionamiento y ahora nos vamos a ir a la estrategia de ventas. Hay que definir un plan de ventas semestral y hay que definir un forecast semanal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú vas a decir, ok, anualmente quiero vender 300,000 pesos. Ok, y número uno, también hay que entender por qué 300,000 pesos. Con 300,000 pesos ya sales ganando y recuperas tu inversión o cómo, ¿no? O sea, hay que saber, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo 10 pesos y mi punto de equilibrio lo voy a conseguir con qué precio. Entonces hay que hacer también un análisis financiero de con cuánto es la meta que a ti te va a producir rendimiento. Y ahí, como lo decía Ario, cuando tú estás en un emprendimiento o en una empresa o operando bajo valores bíblicos, no hay que buscar el objetivo solamente monetario, sino la riqueza. Y la riqueza genera abundancia de salud, de energía, de tiempo y de dinero, claramente. Entonces hay que poner ahí el objetivo, definir un organigrama comercial, o sea, por ejemplo, si tú vas a estar vendiendo y alguien más te va a ayudar y alguien más va a hacer las demos, o si tú vas a hacer en un principio todo, hay que definir un esquema de comisiones por objetivo para tu equipo o para algunos socios que tú vayas consiguiendo. Entonces, digamos que
tú dices, la verdad, yo soy la que da el servicio, entonces no tengo tanto tiempo de estar vendiendo. Bueno, pues consigue algunos socios que tú les puedas pagar por comisión. Y claramente la comisión va a tener que ser alta. ¿Por qué? Para que los puedas incentivar. Hay que tener un estándar de calidad de entrega. Siempre a todo cliente tienen que conocer tu mejor versión. Identifica el ciclo de ventas y en qué fase cae la mayoría de las ventas. Esto quiere decir, eh, si tu producto se compra por temporadas, por ejemplo, entonces, no sé, si tu producto generalmente tiende a venderse en diciembre, entonces todo el año tienes que hacer muchas actividades para que en diciembre te compren. No vas a empezar en noviembre a querer vender para diciembre. Hay que anticiparse. De hecho, la previsión de ventas te permite que tú vayas construyendo un plan de acción diario que te lleve a cumplir ese objetivo de ventas. Después hay que definir acciones para fidelizar e incrementar las ventas con tus clientes existentes y que esos clientes existentes premialos cuando te den referidos. Eso también te va a ampliar muchísimo pues tu universo de prospectos. Cuando estás empezando en las ventas, siempre es importante, primero, ¿qué haces? No, pues le voy a vender a mis amigos, a mis familiares, a mis conocidos, después me voy con gente un poquito más lejana y después me voy con mi buyer persona 100%. Entonces, definir acciones para abrir mercado nuevo siempre, actualizar constantemente el CRM o el Excel en el que estés dando seguimiento a tus ventas, pero semanalmente y diario. Ejecutar acciones de siembra y cosecha consecutivos para mantener la facturación constante. En las ventas, el tema de la siembra y la cosecha de verdad es impecable. O sea, yo hoy estoy cosechando lo que sembré en noviembre. Y entonces tú tienes que tener, y acuérdense, las personas que se dedican a la agricultura, no siembran una semilla, siembran millones de semillas en mucho territorio. Entonces, cuando tú estás en ventas, tienes que hacer lo mismo. Tienes que definir los límites de tu territorio, o sea, quiénes van a ser tus clientes potenciales. Y una vez que defines tu territorio donde vas a sembrar las semillas, te toca ir a hacerlo. Te toca ir a plantar semillas, tocar, hablar, reunirte, presentar tu propuesta, escuchar sus dolencias, empezar a tener posicionamiento y todo eso todavía sin ver resultados. Tú estás sembrando. Después tienes que regarlo. Entonces hay que ayudarle a ese cliente a hacerle demostraciones. Algunas veces te toca regalar cierto producto. Y después de que ya hiciste todo eso, entonces ya empieza a que el sol, que es Dios, empieza a madurar esas ventas. Entonces, te lo aseguro que si tú plantas con fe, Dios te va a ayudar a cosechar muchos frutos. Ahora nos vamos a ir a la prospección. Entonces, aquí, o sea, literal es un poco largo la charla, entonces por eso estoy avanzando rápido. Este, mm, aquí en la prospección hay que definir el 80-20. El 80-20 es una regla maravillosa hasta para gestión de tiempo y gestión de todo lo que te puedas imaginar. La regla del 80-20 es de Pareto y quiere decir que el 80% de tus clientes solamente va a producir el 20% de tus ganancias, pero también quiere decir que el 20% de tus clientes va a producir el 80% de tus ganancias. Entonces, tu energía debe de estar enfocada en ese 20% de clientes que son los que te van a traer mayor rendimiento. ¿Ok? Eso es importantísimo que se tiene que hacer en ventas. Hay que definir una industria meta. De esa industria o de ese nicho de clientes al que estás yendo, lee noticias, lee reviews, los comentarios, qué comentan tus clientes en los principales influencers. Por ejemplo, si tu objetivo meta sigue a Jorge Lozano H o algún otro influencer, tú ve y lee los comentarios que le ponen a Jorge Lozano H. Entonces ahí vas a ir viendo cómo habla tu objetivo, tu cliente meta. Si es en temas de que yo estoy vendiendo de empresa a empresa, ¿cómo está la industria en donde está la empresa a la que le estoy vendiendo? ¿Está bien financieramente? ¿Fue de las mejores después de la pandemia o está mal? O sea, también hay que definir todo ese tipo de cosas. Este, mm, Hay que obviamente hacer un mapeo de quiénes son los tomadores de decisiones y hay un buying window, que es de lo que les comentaba. O sea, hay temporadas en las cuales los clientes están más propensos a comprar. Por ejemplo,
en cierre de mes, que es cuando reciben su quincena o cuando reciben su nómina. Ahí, claro, como tienes dinero, tienes más propensión a gastar. Cuando reciben su aguinaldo al final del año, tienen más propensión a gastar. Entonces hay que identificar cuándo te pueden comprar. ¿Hay algún tipo de tendencia? Por ejemplo, la tendencia de los moños, que ahorita está en todos lados, pues entonces tú ya tuviste que salir con los moños si es que estás en ese tipo de industria, ¿no? Y al final también hay que hacer, la prospección es mucho de evangelizar. Entonces, también yo siento que las personas que tienen facilidad de evangelizar, es muy casi seguro que van a tener facilidad de vender, porque tienes este don de entablar conversaciones y construir puentes con personas extrañas en 2 segundos, ¿no? Entonces, también hay que identificar tus fortalezas. Ahora, la era digital, que aquí también quisiera mencionarles que ya pasamos de la era industrial, ya estamos en la era digital y de hecho ahora ya llegó la inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los mayores cambios generacionales también, o sea, la inteligencia artificial dicen que es como el Internet cuando recién se lanzó, o sea, entonces está por cambiar el mundo del trabajo enormemente. Y aquí la inteligencia artificial no es para que nos espantemos, sino es para que lo aprovechemos a nuestro favor. Si tú te pones con ChatGPT en vez de hacer cualquier otra cosa y tú le pones, oye, hazme una investigación de mercado de esta industria, te lo va a dar y te lo va a dar súper rápido. Si tú de repente no tienes tanta claridad de cómo vas a hacer una campaña de ventas, en ChatGPT le puedes decir, mira, yo vendo pantuflas, el precio es de tanto y ChatGPT de verdad te da bastantes buenas respuestas. Entonces hay que saber aprovechar esta tendencia de la inteligencia artificial a tu favor. Aquí hay mucha información que viene sobre cómo hacer una secuencia de seguimiento de ventas. Entonces, cuando tú vas a prospectar a un cliente, tú tienes que hacer como un diario en el cual vas a marcar momentos clave o etapas clave hasta llevar a tu cliente a una compra y después a una recompra. Entonces, por ejemplo, vas a decir, ok, al principio yo voy a hablar con ese cliente, después le voy a hacer una demostración, después le voy a dar una prueba gratis o le voy a dar algún tipo de descuento y después ya le voy a vender. Esto tiene que pasar. Entonces tú tienes que ir haciendo esa secuencia y lo tienes que mapear, ¿vale? También cuando estás vendiendo a través de correo o a través de WhatsApp, es importante que tú en un Word tengas correo número 1, correo número 2, correo número 3. O sea, en el seguimiento, de hecho, se pierden muchas ventas por la falta de seguimiento. De hecho, dicen que una persona te va a comprar hasta el 10º toque. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que después de 10 conversaciones contigo a través de correo, teléfono, WhatsApp, llamadas, te va a comprar. No es a la primera, ni siquiera a la tercera, es a la 10ª. Entonces hay que tener una secuencia de seguimiento clara, alineada a lo que tú estás vendiendo. Y esto aplica hasta para las entrevistas. Cuando tú estás en un proceso de selección, no es como que tuviste una entrevista y mañana te compran y te dan la oferta. No, vas a pasar por un proceso de entrevistas enorme y hasta de evaluación socioeconómica. Algunas empresas te hacen. Entonces, la verdad es que tú también tienes que definir un proceso de venta. ¿Cuáles van a ser esas etapas clave? Después hay una cosa que hoy se llama social selling. ¿Alguien de aquí ya había escuchado el concepto de social selling? Creo que no. Vale, social selling es una herramienta de ventas que se usa a través principalmente de LinkedIn. LinkedIn, no sé cuántos de acá tengan un perfil abierto ya de LinkedIn, pero bueno, es importantísimo. Si tú estás sobre todo en ventas a empresas, ventas empresariales, es necesario, indispensable tener un LinkedIn, porque la realidad es que en LinkedIn vas a construir una marca de tu empresa y una marca personal. Y en LinkedIn puedes conectar con directores prácticamente de todas las empresas del mundo. Entonces es importante que el social selling lo vayan investigando a través de Internet. Hay mucha gente, bueno, no, de hecho no mucha gente porque es algo muy nuevo, pero sí hay que agarrar LinkedIn, hay que empezarla a entender y hay que vender a través de LinkedIn. Yo, por ejemplo, un poco para contarles la historia, literalmente mi primer cliente
fue a través de LinkedIn. O sea, le escribí, yo vendía, y para que conozcan un poco mi pasado y mi experiencia de ventas, empecé vendiendo trajes a la medida. Trajes, literal, trajes hechos a la medida. Y mi primer cliente fue un director financiero de una empresa a la que yo conecté ese director financiero a través de LinkedIn y le escribí así como, hola, soy asesora de imagen, me gustaría hacerte un diagnóstico de tu imagen, darte recomendaciones de qué colores te van y pues si te interesa, te podría hacer un traje a la medida, algo así me acuerdo que le dije. Me dijo que sí, me dio una cita, fui a la cita, le hice un diagnóstico. Ese diagnóstico le encantó. En ese momento me pidió que le hiciera un traje y mi primera venta fue como de 60,000 pesos en 2 trajes. Entonces, o sea, literal, LinkedIn es una maravilla cuando lo sabes usar. Entonces, les animo a usarlo. Después, cuando yo les estoy hablando de todas estas características, gracias por tu reacción, Josué. Sí, yo también estaba que no lo podía creer. Y después otra venta y ahí aprovechando este CARAE que les dije del vendedor, que hay que tener esta confianza y decir, si yo hablo con Dios en las mañanas, yo puedo hablar con quien me pongas enfrente, ¿no? Y venga, esa es la actitud que tiene que tener un vendedor. Entonces, yo me acuerdo que una vez también estaba así como que, ay, estoy corta de ventas y tengo que llegar al mes, no sé qué. Y me acuerdo que fui a un Starbucks porque estaba muy estresada y entonces yo literalmente como que en ese momento seguía vendiendo trajes a la medida, vi a dos personas paradas, bien vestidas. Otra vez, conoce a tu buyer persona. O sea, yo conocía que los que me compraban eran hombres generalmente que vestían trajes. Entonces vi a dos hombres, me acerqué y les dije, ay, hola, oye, qué bonito traje, te queda muy bien ese color. Y si pudieras ponerle a esa corbata un toque magenta, va a saltar el color de tus ojos. O sea, y ya le dije, soy una asesora de imagen, ¿no? Y entonces ya agarró y bueno, fue como, ay, no, wow, ¿cómo? Dime más. Y entonces ahí me gané su confianza en un minuto, porque aparte fue en la calle. Este, y literal, eso, le vendí a los dos, y además no una vez, sino le vendí como 3 veces y fue una facturación enorme porque fue por dos. Entonces, al final de cuentas, ahí es cuando tú te das cuenta que de verdad, cuando estás determinado a llegar a tus objetivos y tienes esta confianza en ti mismo, de verdad, nadie te para. Em, entonces, bueno, ahí aprendizaje, abran el LinkedIn y también en cualquier momento, si ven a un buyer persona, acérquense. Yo, a ver, si se dan cuenta, yo no llegué a venderles, les llegué a decir, te queda súper bien ese color, pero si le agregas un poquito de magenta, se va a ver genial el color de tus ojos. O sea, y yo, ¿por qué te lo digo? Pues soy una asesora de imagen. Entonces, ellos solitos después me preguntan, ay, pero ¿cómo sabes eso? Y ya me empezaron a preguntar y entre sus preguntas ya les dije, yo puedo hacer trajes a la medida. ¿Va? Entonces, eso es hacer un pitch de ventas, es saber conectar con la necesidad y los gustos de tu cliente. Voy a volver a compartir pantalla. Después, aquí nos lleva al pitch de ventas, ¿no? Entonces, es importante contar una historia, mover corazones, nutrir mentes e inspirar acciones. Eso es lo que tienes que hacer en un pitch de ventas que no dure más de 30 segundos o 60 segundos. Entonces, ¿qué haces en un pitch de ventas? Tienes que llamar la atención. Entonces, tienes que hacer una declaración disruptiva que confronte o inspiradora o que diga, mira, el futuro va hacia allá. Por ejemplo, ahora que estoy en LinkedIn, ¿no? Hay 6 predicciones de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el futuro del reclutamiento. Esto claramente le importa hasta al director general, porque o sea, literalmente todos los objetivos de negocio que se ponga en su empresa se cumplen a través de las personas. Y si no está adoptando las mejores tendencias, ¿cómo va a reclutar ese talento, no? Entonces, hay que hacer frases contundentes que llamen la atención porque yo le llamo frases puente, frases que te conecten de inmediato con un buyer persona. Y eso obviamente lo vas a sacar a través de conocerlo. Después, una vez que ya o sea, como que captaste su atención, hay que hablar un poco sobre el dolor que ahorita están teniendo ese tipo de clientes. Por ejemplo, cuando yo hablo de las predicciones del reclutamiento, claramente hablo de que ya viene la generación Z, que son los más jóvenes, y la realidad es que nadie sabe cómo conectar con ellos y cómo mantenerlos, retenerlos, atraerlos. Es diferente a los millennials y claramente mucho más diferente a los baby boomers y generaciones X.
Entonces ahí menciono ese dolor que es común de todo el mundo porque ahorita todo el mundo lo está tratando de entender. Y ustedes identifiquen algo así. ¿Cuál es el dolor de mi cliente? Y ahí después hay que identificar el placer, ¿no? O sea, cómo tu solución les puede convertir este dolor en un placer. Y si se dan cuenta, un vendedor también es un challenger, es una persona que desafía el status quo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente está muy cómoda en su zona de confort. Entonces, o tienes de dos, o tu producto es algo que va a mejorar y hacerlo quedarse todavía más en esa zona de confort, o le vas a vender un producto que lo va a sacar de su zona de confort, pero tú, tu producto, tu servicio, tú lo vas a ayudar a que pase ese cambio de zona de confort a crecimiento de la mejor forma posible y con los mejores resultados. Entonces, tú estás desafiando el status quo, pero tú eres su aliado que va a estar con él para cuando quiera cambiar y además va a crecer. Después de que ya hiciste como este pitch, ya después vas a hacer una pregunta gancho, ¿no? Entonces ahora sí, oye, esto que te estoy diciendo, ¿te hace sentido? Y entonces ahí ya le das otra vez el control al cliente. En el pitch de ventas es importante que tú tengas credibilidad, pero no que tú seas la persona dominante, porque claramente ahí ya pierdes la confianza de la persona con la que estás hablando. Después de eso hay que hacer una transición al dolor, construyendo credibilidad. Hay que demostrar que te preparaste, no asumas ni generalices, cuenta una historia confiadamente, haz preguntas abiertas para identificar el dolor de esa persona con la que estás vendiendo. Menciona emociones. Siempre que estés hablando y haciendo este tipo de preguntas que llamen a la autorreflexión al cliente, trata de identificar el dolor y menciona. Por ejemplo, yo hablo con directores de recursos humanos y les digo, mira, muchos directores de recursos humanos hoy están un poco preocupados o están muy preocupados porque la realidad es que la generación Z dentro de 2 años va a ser el 25% de su plantilla y hoy no saben cómo atraerlos. Tú estás teniendo tú estás sintiendo esto, cómo te sientes, cómo lo estás abordando. O sea, literalmente hay que tratar de conectar a nivel emocional. ¿Por qué? Porque como dice esa palabra, una emoción provoca una acción. Entonces es importante despertar las emociones de las personas. Hay que tener 5 preguntas claves en tu maletita, hay que llevar 5 preguntas que sabes que generalmente te abren negocio. Entonces, y también hay que dar un takeaway. Entonces, un takeaway es como un souvenir. O sea, ¿qué se van a llevar después de haber hablado contigo? ¿Por qué una persona, si no te compra, después de haberse reunido contigo, no va a decir fue una pérdida de tiempo? O sea, ¿qué le diste mientras estuviste hablando con esa persona? Y puede ser que lo único que le diste fue escucharlo y a través de escucharlo y hacerle preguntas inteligentes, él sacó una conclusión de cambio y ya en ese cambio seguramente te va a invitar a que le des tu servicio. Ahora, cuando estás tratando de indagar cuál es ese dolor de esta persona a la que le estás vendiendo, entonces vas a identificar que hay diferentes niveles de dolor. Está el nivel superficial del dolor, o sea, y ahí vas a preguntar, cuéntame más sobre lo que te gustaría mejorar, puedes ser más específico, dame un ejemplo de lo que quieres mejorar, etcétera. Luego hay niveles de dolor operacional. Ahí es, ¿por cuánto tiempo has tenido ese problema? ¿Qué han tratado de hacer para resolverlo? ¿Les funcionó? Ya después viene la pregunta financiera. ¿Cuánto estimas que te ha costado el no resolver ese problema? Ya después preguntas de personales, o sea, preguntas personales. A ti con el que estoy hablando, ¿en qué te está impactando el no poder resolver esto? Probablemente ya estás invirtiendo más tiempo en el trabajo, menos, etcétera. O sea, hay que preguntarle a él cómo le está impactando. Y hay que siempre llevar a siguientes pasos con esa persona, ¿vale? Aquí me voy a saltar a esta frase maravillosa que dice John Maxwell. John Maxwell, como ustedes saben, es un gran líder y además es un líder cristiano. Entonces, él dice que las personas cambian en 4 diferentes estaciones de la vida. Cambian cuando tienen un dolor tan grande que tienen que cambiar, o cambian cuando han visto demasiado que les inspira a cambiar, o cambian cuando aprenden tanto que quieren cambiar, y cambian cuando reciben tanto que desean cambiar. ¿Ok? Y aquí vamos a como un poco debatir estas frases.
Cuando tú estás tratando de hacer una venta generalmente implica un cambio en el comportamiento o en el día a día de una persona. Va a cambiar de usar X cosmético para usar otra marca de cosmético. Va a cambiar de comer comida chatarra a través de tu nutrición, de tu programa de nutrición a comer comida saludable. O sea, todo cambio, toda venta implica un cambio. Generalmente es un cambio de mejora. Entonces, cuando tú estás haciendo tu pitch de ventas, y esto porque viene después de lo que estaba comentando de los dolores, es porque tú cuando estás hablando con esas personas tienes que identificar si lo que necesita este cliente es una solución porque está sufriendo. Y entonces ahí generalmente la gente cambia cuando ya se le quemó la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya tiene Hacienda encima, por ejemplo, para los abogados fiscalistas, pues porque ya le cobraron una demanda carísima y entonces o pagan o se van a la cárcel, ¿no? Entonces ahí ya quieren cambiar y que alguien les resuelva el problema. Después, em, cuando han visto demasiado, esto lo vamos a vincular directamente a las demostraciones que tú puedes hacer de tu producto. Entonces, muchas veces cuando tú quieres describir el impacto positivo de tu producto, a las personas les cuesta imaginárselo porque no lo conocen. Entonces, si tú puedes hacer una demostración de tu producto, eso es clave. Yo, por ejemplo, cuando hacía trajes a la medida, me llevaba como carpetas de los tejidos o de las telas que yo podía hacer el traje a la medida. O sea, yo no lo hacía alguien más, pero la gente lo veía, lo tocaba, lo sentía, se lo ponía en el tono de piel. O sea, la gente tiene que ver suficiente para que se inspire a cambiar, o vamos a cambiar la palabra cambiar por vender. Entonces, o la tienes que inspirar a través de lo que le demuestres para que te compre. Después, hay que también, la gente cambia cuando aprende demasiado. Entonces, parte de tu proceso de ventas puede ser que le enseñes a ese cliente a comprar tu producto. Por ejemplo, LinkedIn, todas las soluciones corporativas no son soluciones que se puedan así por sí solos aprender a usar. De hecho, tenemos un centro de aprendizaje enorme. Entonces, literalmente yo cuando hablo con mi cliente le enseño cómo la inteligencia artificial la va a usar a través de LinkedIn y le va a dar candidatos mucho más rápido que otro tipo de soluciones. Entonces, hay que enseñar al cliente a comprar tu producto. Por ejemplo, si estás vendiendo productos de belleza, primero enséñale por qué es importante la hidratación en la piel. Si estás, ahorita que estoy viendo a Edson, si estás vendiendo soluciones de terapia física, ¿por qué una persona debería de tener una terapia física cada 6 meses? Si no lo enseña, el cliente no lo va a saber. Él nada más va cuando ya le duele el cuello, cuando le duele algo. Entonces hay que enseñar al cliente, ¿no? Y después también hay que, o cuando recibe demasiado que pueden hacerlo. Esta parte es más que nada, por ejemplo, a veces hay clientes o empresas que su solución es tan cara, tan premium, que a veces es bueno dar una prueba de tu solución antes, ¿no? Entonces ahí puede ser interesante que lo pruebe, que lo viva, que lo experimente y desde esa experiencia ya puede aceptarlo y puede hacerlo. Pero también esta frase se puede traducir a que em, hay cierto tipo de clientes que van a poder comprar tus soluciones y otro cierto tipo de clientes que no pueden porque no tienen la economía para hacerlo, porque si tu cliente es premium, tal vez no pueden pagarlo, ¿no? Entonces hay que también saber qué clientes te pueden comprar y qué clientes no te van a poder comprar porque no tienen cómo hacerlo. Y ya, si quieres venderle a ese tipo de clientes, hasta puedes hacer una fundación y entonces ya puedes sacar algún tipo de producto más enfocado para ese tipo de clientes que no pueden acceder y ahí ya haces una acción social y demás, ¿no? Para el final, los que te van a comprar, entonces asegúrate de que tengan los medios económicos para hacerlo. Después, vamos a hablar sobre el tema de la negociación, que aquí la negociación es todo un arte, porque aquí imagínate que ya hiciste ya definiste tu objetivo de ventas. Después de que definiste tu objetivo de ventas, hiciste una secuencia de ventas para alcanzar a tu cliente meta. Después ya hiciste una prospección. Después de la prospección ya hiciste un pitch de ventas. Después del pitch de ventas, ahora que toca, bueno, vamos a empezar a negociar, porque ya estoy en una relación en la cual ya puedo empezarme a sentar en la mesa y definir, ¿me vas a comprar sí o no? No, no, no de esta forma le vamos a decir nunca, pero
es tu objetivo, saber si va a comprarte o no. Entonces, en la negociación, muchas personas piensan que las ventas son como que místicas, como que no, pues es que son como que te persuaden, como que te engañan y como que compras, ¿no? O sea, entonces, no, este tipo de ventas, de hecho, es la peor que se puede hacer, porque de hecho, si tú persuades y manipulas a un cliente, te va a comprar una vez, pero jamás en su vida va a regresar contigo, porque generalmente para que tú manipules a una persona, el único que se ve beneficiado de la manipulación eres tú, la otra persona no, y eventualmente se va a dar cuenta porque la gente no es tonta. Entonces es importante saber que un proceso de venta es un proceso de venta lógico. O sea, es un proceso que tiene etapas, que hay que madurarlo, es una ciencia, de hecho hay mucha gente que la estudia como una ciencia. Hay personas que han escrito libros que dice, véndele a la mente y no a la gente. Este, mm, entonces también es un proceso emocional, cierto que es un proceso emocional, pero si te compran por la emoción, te van a dejar de comprar por la razón. Entonces, cuando estás haciendo un proceso de ventas, hay que saber emocionar, hay que saber dar argumentos razonables y en la profundidad de lo que estás vendiendo, tienes tú que estar 100% seguro que tu producto va a beneficiar la vida de tu cliente. Y ese tipo de ventas siempre se repiten, porque realmente le estás dando una solución, no algo que tú quisiste a fuerza vender. Entonces, después hay que tener em, la llave número uno para negociación. Entonces, vamos a ver varias llaves para la negociación. Llave número uno va a ser empatizar. Demuestra credibilidad, preséntate, presenta tu empresa, establece una relación o beneficio, qué le vas a dar a él, qué va a tener él de ti. Y para empatizar profesionalmente, porque también yo me acuerdo mucho cuando era súper nueva en ventas, yo era genial empatizando a nivel personal, ¿no? Entonces ya yo me sabía que tenía novia, que tenía hijos, que tenía, o sea, ya no me dominaba su vida completa, pero ¿y las ventas? ¿Dónde estaban, no? Entonces ahí a mí me acuerdo que mucho mis primeros jefes me decían, o sea, Mariana, tú tienes una maravillosa, o sea, don de que te paras enfrente de una persona y ya te contó su vida completa. Pero ahora, ¿cómo lo vas a llevar a que te compre, no? Porque queremos que te compre, no que conozcas toda su vida. Entonces, ahí hay que empatizar profesionalmente. ¿Y cómo? Ok, vamos a empatizar a nivel profesional. O sea, de lo que yo estoy vendiendo, ¿cómo es su vida? ¿No? O sea, por ejemplo, hoy que estoy vendiendo soluciones corporativas de recursos humanos, oye, ¿cuántas personas reclutas mensualmente? ¿Cuántas vacantes tienes? Híjole, ¿y esas vacantes cómo le haces para reclutar? No, pues la hago así, así. Hoy no, pues sí parece bastante operación para tu equipo. ¿Cómo andan de burnout? No, pues sí, ya están todos con estrés. Hoy, ay, no, o sea, ya sabes, o sea, es un tema de una conversación en la cual me intereso y me intereso genuinamente por el bienestar de él. Entonces ahí voy a identificar cómo mi solución le va a solucionar algo, le va a incrementar algo, le va a mejorar o le va a permitir ahorrar. Entonces, siempre que hagas un pitch de ventas o en una negociación, tienes que tener bien claro si estás solucionando, incrementando, mejorando o ahorrando. Si no estás haciendo nada de estas cuatro cosas, la verdad es que no es necesario tu producto para esa persona, ¿no? Pero si sí, entonces ahí lo tienes la respuesta. Después vamos a la segunda llave, que es preguntar. Entonces, la segunda llave de negociación es preguntar. Siempre vas de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, a ver, o sea, ¿qué quiere decir de lo general a lo particular? Si estoy hablando primero a nivel estratégico, ¿cuál es esa visión de crecimiento de talento de hoy hacia 3 años en adelante? No, pues estoy así. Entonces, permito que me abra su panorama o permito, por ejemplo, si estoy vendiendo en ese momento los trajes a la medida como, o sea, trajes a la medida que es totalmente diferente, ¿no? Pero yo les preguntaba como, oye, de día a día, ¿cuántos días? Bueno, esa ya es una pregunta mucho más específica. ¿Cuántos días usas traje para ir a tu trabajo? Eso ya es algo cerrado, una pregunta cerrada. ¿Y para qué uso las preguntas cerradas? Hay clientes que ustedes se van a ir dando cuenta que hablan mucho. Entonces, tú ya no sabes cómo parar al bendito cliente que tienes enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si tienes un cliente delante de ti muy platicador, le vas a empezar a hacer preguntas concretas y cerradas. Sí, no y cuánto. Para que entonces el cliente empiece a aterrizar sus ideas. Si tienes un cliente que no habla nada,
siempre preguntas abiertas porque vas a sufrir para sacar la información. Después, vamos a través de las preguntas, generar empatía. Hay que hablar sobre el pasado, cómo te ha estado yendo, ahorita cómo te está yendo, o sea, preguntas del presente y hacia el futuro, que generalmente las preguntas del futuro es donde tú estás, donde ya le vendiste a él. Entonces son preguntas hipotéticas en los cuales los invitas a soñar un futuro sin ti y luego un futuro con lo que tú podrías hacer. Y aquí, ojo, importantísimo en esta parte de la negociación y que estás haciendo preguntas porque quieres conocer el verdadero motivo por el que esa persona te va a comprar. Y una persona compra por 4 principales razones: por salud, por dinero, por tiempo o por ego. Esos son los 4 principales motivos por los cuales una persona te va a comprar. No, o sea, y por ejemplo, a mí, si me quieres vender algo, véndeme tiempo. O sea, si a mí me vendes una solución que me va a ahorrar el tiempo de hacer esto, o que me va a dar más tiempo para que yo pueda hacer tal, yo lo voy a comprar siempre. Por ejemplo, hay otras personas que van a comprar por ego, puro ego. O sea, los trajes a la medida, yo me acuerdo que era vil y puro ego, ¿no? Entonces era como, con esto vas a ver mejor, vas a tener una mayor posición de poder. O sea, imagínate cuando entres a esa negociación con este traje de lujo, o sea, bueno, vas a estar mejor vestido que el propio CEO con el que estás negociando, ¿no? O sea, es como un tema de poder, pero después si estás vendiendo soluciones financieras, ¿cuánto dinero le vas a permitir producir al año con tu proceso de inversión? Entonces, salud, ¿no? Entonces, puede ser, oye, a través de este proceso de nutrición vas a tener mejor, vas a bajar de peso, triglicéridos, vas a tener mejor salud, vas a ser más longevo, o sea, identifica por qué te va a comprar esa persona. Después, la llave número 3 es entender, ¿ok? Ahí es cuando tú ya le vas a decir, ok, mira, después de hacer todas estas preguntas, yo he hecho un diagnóstico con el cual ya te puedo decir de forma concisa cómo es que mi solución te puede ayudar, ¿no? Entonces, ahí ya también al momento de entender y hacer ese diagnóstico, vas a también parafrasear los puntos claves que has estado escuchando. Entonces, por ejemplo, si en las respuestas de este cliente identificaste, tengo una, tengo una rotación del 30% y además tengo que crecer un 20%, entonces tú ya le vas a decir, si yo estoy escuchando bien, para el próximo año vas a tener que reclutar el 50% de tu planilla. ¿Es lo que me estás diciendo? Entonces voy a parafrasear lo que el cliente ya me dijo. ¿Y esto para qué? Porque el cliente tiene que llegar a una conclusión de sí, sí, sí. Entonces, cuando tú estás parafraseando, el cliente va a decir sí, es correcto. Entonces le vas a volver a decir otra cosa. Y también entendí que entonces realmente lo que necesitas es un traje a la medida para una despedida de solteros. Sí. Entonces ahí o sea, tú vas haciendo 3 preguntas que el cliente te va a decir sí, sí, sí. ¿Esto qué va a hacer en su mente? Vas a haber creado un acuerdo con él. Va a decir, esta persona me entiende. Estoy hablando con alguien que ya me escuchó, ya me entendió y está en acuerdo conmigo. Y una vez que entonces ya te dijo 3 sís, vas al cuarto sí, que es a tu venta. Entonces, con esto, la realidad es que yo te propongo que hagamos esto y esto y esto y el proceso de venta sería esto, esto. ¿Estamos de acuerdo que esto podría beneficiarte? Sí. ¿Por qué? Porque ya fue un proceso de sí, ¿no? Entonces ahí es importantísimo. De hecho, la llave 2 en la que estás preguntando, ahí es donde puedes hacer preguntas que le despierten en la mente no. Ya cuando estás empezando a solucionar el problema, ya no hagas preguntas que lo lleven a contestar no. Em, Después ya viene el confirmar, ¿no? Entonces, oye, ¿esta solución te parece que te va a permitir esto? Sí. Ok, entonces también estamos de acuerdo que vamos a llegar a hacer el siguiente paso. Sí. ¿Cuál sería el proceso de venta? Ah, bueno, vamos a conectar esta persona con esta otra persona, la firma del contrato en 2 meses. Ahí ya va el plan mutuo de acción para la venta y tiene que ser mutuo. O sea, tienen que haber acciones tuyas, tienen que haber acciones del cliente. Cuando estás en una venta transaccional, la verdad es que todo este proceso se lleva, o sea, rapidísimo, porque a veces se hace hasta en 30 minutos, ¿no? Y ya te compraron y ya te pagaron. Pero hay otros procesos que son mucho más consultivos, que te llevan a un proceso de venta, o sea, esta negociación a veces se puede ir a 3 meses, a veces hasta 6 meses.
Entonces hay que saber cómo hacer un proceso de negociación y hay que saber qué estás vendiendo. Obviamente, si estás vendiendo soluciones muy caras, seguramente tu negociación no va a ser de 30 minutos. Pero bueno, ahí es la llave número 6. Bueno, y en la llave número 5, ojo que cuando hiciste una negociación alineada con una ética celestial, vamos a decir una ética celestial, el cliente ganó y tú ganaste, entonces se produjo riqueza, porque ganaron los dos. Y también ganó Dios porque no hiciste nada corrupto. Entonces, ese tipo de negociaciones a Dios le gustan, a ti te gustan, al cliente le gustan, se generan relaciones de muy largo plazo con los clientes, ¿va? Y finalmente vamos a llevar a la llave 6, que es acordar la venta. Ahora, creo que ya cumplimos la hora, pero bueno, para acordar la venta básicamente hay que llegar a un plan mutuo de acción, hay que poner fechas, hay que poner quién va a responder después de tanto tiempo. Si pueden hacer un cronograma, mejor. Oye, ¿te parece que entonces el próximo viernes a las 3 de la tarde nos reunimos para firmar el contrato? Sí. Y entonces te parece que entonces el próximo martes ya vas a tener la solución y entonces hacemos el entrenamiento de estas soluciones. Sí. Y después, o sea, tú ya tienes que tener entre más el cliente se involucre con la construcción de ese proyecto, más lo vas a tener enganchado, porque él ya lo compró, ya lo hizo parte de su propio proyecto de desempeño. Entonces, eso es importante. Ahora, ya aquí vamos a empezar a cerrar por el tema de tiempo y vamos a los planes de fidelización. Entonces, digamos que ya le vendiste a un cliente maravilloso, riqueza, Dios está feliz, tú feliz, el cliente feliz, todo el mundo feliz. Ok, entonces ahora viene el tema de la entrega de valor, porque mucho hablaste, mucho prometiste, ahora comprueba, ¿no? Entonces ahora sí el resultado es el que te va a permitir esa satisfacción del cliente. Entonces, sé impecable en la entrega del valor, o sea, si dijiste que le ibas a dar 3 cosas, las entregas. O sea, no que después te diste cuenta que le perdiste porque le diste más, ni modo, si ya lo prometiste, lo vas a dar así. Ya después aprendiste y en el próximo cliente negociarás mejor. Pero para ese cliente, las condiciones que pactaste en un inicio las vas a respetar. Entonces, que tus acuerdos sean respetables. Y ahí empiezas a crear clientes felices. Y con estos clientes felices vas a crear casos de éxito. Los casos de éxito en las ventas son como los milagros que empezó a hacer Jesús. Entonces, cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué pasaba? A veces, y la mayoría de las veces, un milagro iba sucedido de muchas personas que empezaban a creer en él o empezaban a seguirlo. Entonces, cuando tú empiezas a comunicar casos de éxito, generalmente empiezas a crear una reputación dentro de tus buyer personas y los casos de éxito hablan por ti. Entonces, por ejemplo, y a ver, también vamos a ser muy conscientes, cuando estás empezando un negocio no tienes ni casos de éxito. ¿Cómo los vas a construir? Literal, al principio a veces te va a tocar trabajar con tus conocidos y probablemente no le vas a poder cobrar porque lo que necesitas es un caso de éxito público. Y entonces a esa persona probablemente no le vas a cobrar porque no te puede pagar y también no está tan comprobado tu éxito porque eres un emprendedor. Entonces lo vas a dar, pero a cambio de que si sale todo bien, que él pueda grabar públicamente una entrevista contigo o que te permita usar su logo o que te permita de alguna forma documentar y publicar ese caso de éxito. Entonces, esos casos de éxito van a hablar bien de ti. Es más, hasta cuando Josué conquistó la tierra prometida, Rahab, ¿qué les dijo a los espías? Les dijo, no, hombre, o sea, aquí ya todos están muertos de miedo porque tu Dios abrió los mares y destruyó a Egipto. O sea, ahí era una contundente demostración del poder de Dios que iba acompañado de todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando tú muestras un caso de éxito, pasa lo mismo. Generas una reputación de las personas, o sea, una reputación de tu marca y de ti, y entonces la gente cree en ti por lo que otras personas dijeron, ya no por lo que tú estás diciendo de ti mismo. Y bueno, también en este programa de referidos, muy importante, haz un programa, por ejemplo, dile a tus clientes si es que tienes un negocio B2C, o sea, de persona a persona, dile, mira, si tú me recomiendas a 3 amigos, yo te voy a dar la próxima vez un 5% de descuento o te voy a dar un facial gratis o sea, o mételos en un programa de fidelización, ¿no? Pues que si vienes y compras en este restaurante 5 veces al mes,
la sexta va por mi cuenta, ¿no? O sea, este tipo de beneficios de largo plazo o que incentiven el consumo activo de tus clientes, eso te va a permitir tener ventas recurrentes, porque es mucho más fácil venderle a un cliente existente que ganar clientes nuevos, como ya lo vimos. Entonces, mejor inviértele en tener clientes contentos y que te recompren y en programas de referidos. Saca políticas de garantías también, o sea, porque las políticas de garantías le hablan mucho de credibilidad al cliente, o sea, ¿cuál es la garantía que yo tengo si todo esto sale mal? Hay políticas de reembolso, hay políticas o sea, todo este tipo de cosas que claramente no es tan bueno decir, bueno, si todo sale mal, te reembolso el 100%, pero por lo menos en el contrato que esté, porque al final eso el cliente lo lee, ¿no? Y luego viene el tema de ventas milagrosas, ¿no? Esto ya es un poco más a nivel espiritual. Pesca con cañas, peces gordos, pesca con red, cientos de peces, pero hagas lo que hagas, sigue pescando. Tú te vas a dar cuenta que hay clientes que te van a dar ventas millonarias y a esos clientes los vas a pescar con una caña de pescar, pero es uno y tarda mucho tiempo. Y hay peces que literalmente se tarda horas en pescar, pero hay otras pescas que vas a aventar una red, por ejemplo, vas a hacer un webinar y en ese webinar vas a invitar a 150 personas o a 300 personas y probablemente esas 300 personas te van a comprar 10, pero al final eso es pescar en una campaña masiva. ¿No? Entonces, haz campañas masivas para ventas chiquitas y de hecho, este tipo de productos al público masivo, trata de bajarlos, o sea, trata de hacer una precificación de tus soluciones que sean así de, por lo que te cuesta un Starbucks, cómprate esto, ¿no? Accede a esto. Siempre hacer una traducción de lo que cuesta mi producto a algo muy cotidiano que esa persona puede estar comprando. Eso sirve mucho también a nivel mental. Por ejemplo, por el costo de 3 Starbucks ya te compraste un maquillaje que te va a durar 3 meses. Entonces ahí, pues entonces no es tanto, ¿no? Ese tipo de comparaciones trata de hacer. Y para los clientes que son muy pesados, pues ahí sí, métele demostración, métele estrategia, métele retorno de inversión, cuánto le va a cobrar, cuándo va a recuperar la inversión que hizo contigo y cuándo va a empezar a ganar a través de la solución que le diste. Y ahí yo nada más aconsejo seguir estos consejos, que es rutinariamente agenda un espacio en tu semana laboral para hacer lo siguiente: dar seguimiento mensual al objetivo de ventas anual para definir un volumen de actividad comercial, después prepararte comercialmente conforme a un plan de desarrollo de negocios. Después hacer prospección, o sea, saca citas comerciales de forma semanal, o sea, todas las semanas tienen que tener citas con prospectos, siempre, semanalmente. Después, a enviar propuestas comerciales de forma semanal, evaluar clientes y prospectos para su potencial de facturación para tu empresa, dar seguimiento a propuestas, entregar el servicio vendido a tiempo y con alta calidad y cumplir políticas de garantías. Entonces, en esta parte de las ventas milagrosas, la verdad es que cuando Pedro estaba pescando y que estaba súper cansado y que ya había pescado todo el día, ¿se acuerdan? ¿No? De esta parte cuando justamente Jesús llega y le dice, Pedro, vuelve a aventar la red. Y Pedro le dice, a ver, Jesús, aquí el pescador, o sea, el experto soy yo ya estuve pescando 8 horas, no pesqué nada, ¿por qué tú que eres quién sabe quién, me vas a aconsejar y echar la red? Pero entonces ahí es cuando tú tienes Pedro en ese momento pues no sabía que era el Mesías. Acuérdense, en ese momento no se sabe, todavía Jesús no revelaba eso. Y sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús edifican tu fe y la fe trae poder para cambiar la realidad. Entonces Pedro fue, aventó y pescó un montón de cosas y después, ¿qué pasó? Tuvo que conseguir aliados para que le ayudaran a terminar de pescar. Mi recomendación es que como tú eres un emprendedor, es importante que tengas aliados, socios de negocio, gente que te recomiende, otros emprendedores que vendan productos primos del tuyo. Por ejemplo, digamos que tienes una amiga que tiene una cafetería deliciosa, pero esa cafetería deliciosa no tiene pasteles y tú eres experta en hacer pasteles. Bueno, pues ve y haz un negocio con esa cafetería de tu amiga y dile que le vas a vender pasteles, que no tienen que hacerlos ellas, tú ya los tienes.
Entonces, también le vas a decir que a tus clientes les vas a decir que vayan a esa cafetería. Y ahí empiezas a hacer alianzas estratégicas con otras personas que también se dedican a estar en el emprendimiento. O si tú maquillas, súper bonito, y otra persona que conoces vende maquillaje, hagan una alianza. Vamos las dos a ganarnos el mercado. O si tú haces diseño de interiores y otra persona hace venta de muebles, hagan una alianza. Entonces, búsquense con quién se pueden aliar. Por ejemplo, Edson, ¿no? Que hace terapias, pues probablemente es súper bueno que está en alianza con algunos gimnasios como ya lo tiene. Entonces, háganse así porque o sea, hasta mismo Jesús decía, ¿no? O sea, vayan de dos en dos, o cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, pero hay del que está solo porque cuando viene o sea, las circunstancias de la vida se cae rápido. Entonces, es importante tener aliados estratégicos de negocio. Y por último, pues bueno, van a cometer muchos errores al principio, o sea, el famoso cold calling de hablarle a gente desconocida o de abordar a gente desconocida en el supermercado y tratar de vender, como yo lo hice ahí en el Starbucks. O sea, eso implica mucho riesgo de rechazo y mucho riesgo de equivocarte. Pero al final de cuentas, cada equivocación te deja un aprendizaje y el aprendizaje te va permitiendo convertirte en un experto. Entonces, ustedes empiecen, tienen la bendición de Dios para prosperar. Acuérdense que Jesús nos dijo que literalmente en Él todas nuestras oraciones son sí y amén. Entonces, vamos a confiar que somos hijos consentidos de Dios, porque lo somos, porque aparte hay un versículo que dice que si Dios nos entregó a Jesús que es el Rey de todo el universo, que gracias a Él existimos, que todo está en Él y que Él es la plenitud de todo. O sea, si entregó al propio Jesús, ¿qué no nos va a entregar? O sea, la realidad es que, o sea, ya nos entregó lo mayor que nos pudo haber entregado y lo demás es una añadidura. Entonces ahí yo les invito a que de verdad tengan esa fe en el amor dulce de Dios, en el amor eh, abundante de Dios y en que tú te posiciones como un hijo amado y como un hijo que Dios quiere prosperar. Entonces, con eso sería mi cierre. Muchísimas gracias por su atención. Espero que todos sean prósperos en lo que sea y oro a Dios porque, bueno, si me permiten, quisiera terminar con una oración para bendecirlos y ya con esto sería el cierre, ¿va? Entonces, bueno, pues Padre, te doy muchas gracias por estos emprendedores del reino que tengo aquí presentes. Yo bendigo cada uno de sus sueños, de sus emprendimientos, de sus finanzas. Yo hoy te pido, por favor, que tú les des una doble unción de estrategias comerciales, de ventas, de clientes, que tú puedas abrir y llevar a sus mentes estrategias, planes, clientes, socios, que tú abras las puertas del cielo para que ellos puedan prosperar en lo que sea que estén emprendiendo. Y sobre todo, Padre, te pido que tú les des amor, poder y dominio propio para que se conviertan en líderes de lo que hagan. Y te pido que estos emprendimientos lleguen a generaciones y generaciones y que la riqueza de estos emprendimientos permanezca y sea altamente fructífera en esta tierra. Yo los bendigo y los pongo en el trono de tu gracia y declaro multiplicación, fructificación, creatividad comercial, denuedo, o sea, valentía para poder negociar y que sepan que si hablan contigo, que eres el rey del universo, tienen la autoridad también y la sabiduría también para que puedan conectar con clientes. Por favor, despiertan ellos ese don de discernimiento, ese don de poder conectar con gente extraña y dales esa sabiduría para que puedan llevar a la gente a mejorar sus vidas a través de sus soluciones y de sus productos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Y bueno, Edson, cuéntanos. Muchas gracias, gracias, Mariana. La verdad es que estás impresionante. Un montón de información valiosa. O sea, yo creo que todos nos quedamos con mucho y sobre todo para ponerlo en práctica, ¿no? Que eso es a veces lo complicado. Igual no sé si la presentación nos la puedas también compartir para echar ahí un ojito. Y bueno, si tienes algunos minutitos ahorita de tu tiempo por si alguien tiene una pregunta o algún comentario, pues también sería bueno. Sí, ahí estoy viendo en el chat que decían, Mariana, ¿qué significa el WW?
es why we, o sea, ¿por qué tu empresa? O por qué tú, ¿no? Si es que eres un emprendedor de solo una persona, ¿por qué tú? Y si es una empresa de más personas, ¿por qué tu empresa? Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo, algún comentario? Ya ahorita unos 10 minutitos más. Adelante. Hola Mariana, muchísimo gusto. De verdad que sí, estuvo increíble toda la información. Estoy aquí, no pude estar en casa, pero poniendo la mayor atención que pude. Y yo tengo una duda respecto a mí me cuesta mucho decir que no. De pronto, no sé, las personas cercanas a mí me llegan a decir, como es que no dices que no. Nosotros vendemos servicio de catering. Entonces, me pasa lo que tú comentaste hace rato de que me es fácil que las personas me cuenten su vida, ¿no? Y justamente en un servicio de catering que están festejando alguna eventualidad, pues se da esa conversación, pero a veces esa misma cercanía, pues ya es como de, oye, ¿y si me ayudas para esto? Oye, ¿y si me... Hay veces que no, o sea, pues experimentando. O sea, como que me cuesta mucho el parar y, ¿sabes qué? Ese servicio no lo tengo, este, o déjame checarlo, o sea, como que es, ah, sí, perfecto, y ya, 2 minutos después ya me ves investigando cómo lo va a solucionar. Sí. Entonces hay veces que me dicen como, es que no sabes decir que no y estoy confundida con eso. No sé si eso es bueno, si eso es malo, si debería de tener como ese alto de ese servicio no lo tengo en este momento, posteriormente, pero pues no sé, me cuesta mucho trabajo. No sé qué me recomiendes al respecto. Claro, mira, yo creo que la retroalimentación de los clientes es importantísima hasta para innovación, ¿no? Entonces, como bien dices, probablemente tú puedes empezar a identificar alguna tendencia de si, mira, de estos 10 clientes de catering, 3 me han pedido cosas muy parecidas, ¿por qué no empiezo a emprender? ¿No? Entonces, eso es número uno. O sea, no te cierres las puertas a innovar, porque a veces de lo que los clientes te dicen, puedes sacar nuevas líneas de producto o puedes hacer sociedades, ¿no? Entonces, si tú no puedes hacer ese servicio, encuentra quién sí lo hace y entonces lo vendes y ya cobras un fee de referencia. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, en primera, identificar si es un no que puede convertirse en un producto que te pueda permitir tener más ventas. Si ese no es, te va a costar a ti más tiempo y no vas a ganar absolutamente nada, acuérdense que la llave de la negociación es ganar, ganar. Si en esa negociación o en ese no que no estás pudiendo dar, la que gana es la clienta y tú no ganas nada, entonces esa es una negociación que te va a costar, que no estás ganando, ¿no? Entonces ahí más que nada sería muy amablemente decir, mira, la verdad es que esto sale de la cotización inicial. Sin embargo, bueno, como ya tienes un paquete vendido o qué sé yo, ya es como tu segunda compra, entonces en esa segunda compra, pues ya va algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, pero sí, no tengas miedo a decir, no, eso no está incluido. O vamos, y siempre, eso es importantísimo, siempre, 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 siempre que van a entregar un servicio, escriban un documento así de A, B, C, D, E, esto es lo que te voy a entregar, esto es lo que te voy a cobrar y firmado. Entonces, cuando entran en ese tipo de, y quiero esto, y quiero el otro, y quiero el otro, y quiero tal, aquí le dices, mira, nada más como para que estemos alineados, este servicio no está incluido dentro de la propuesta que ya te mandé. Entonces, estos otros 3 servicios, te voy a hacer una cotización, pero te la voy a dar con un súper, pues ya precio de cliente y todo. Y se la muestras. Y si no lo acepta, pues con toda la transparencia decirle, mira, lo siento, entonces no puedo entregarte eso, pero mira, o sea, esto que ya te estoy entregando era lo que tú inicialmente querías. Entonces, sí, o sea, aprende a decir que no. O sea, esa es mi respuesta. Y te voy a decir por qué. Porque tu tiempo es tan valioso como el de la gente y no se vale que tú te pongas en una situación difícil por clientes abusivos, porque también muchas veces y esto también yo lo he aprendido, cuando eres una persona demasiado empática, también hay gente demasiado abusiva,
que generalmente se atraen, ¿no? Los empáticos con los abusivos. Entonces hay que también saber poner límites y decir no. ¿Y qué vas a perder? Si pierdes un cliente, pues gracias a Dios porque perdiste un cliente abusivo que generalmente te van a hacer perder más que ganar. Entonces, ten la confianza de que si dijiste que no de la forma más correcta y por las razones justas, Dios te va a bendecir con clientes que te digan que sí y que tú puedas comunicar sin miedo los nos y que y si vas a comunicar una cotización extra, te la van a aceptar y ese tipo de clientes los quieres cerca. Entonces, esa es mi recomendación Gracias, Mariana. a ti. Pero sí me pasaba. Yo también era demasiado empática y ya después, ¿sabes qué me gustó muchísimo en las ventas? La negociación me permite decir un no, pero en el cual todo el mundo gana. Entonces, el arte de negociar y de hablar asertivamente te va a permitir no volverte una persona dura, tajante y cerrada, porque tampoco es bueno pasar de la empatía o sea, estar cerrada y no, todo, no, no, no. Entonces, la negociación es, o sea, es la solución al exceso de empatía. Siempre ganar, ganar. Gracias. A ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Marta. Yo, hola Mariana, pues fue mucha información, ¿no? Lo tengo todo anotado y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es algo que yo tengo que investigar más a profundidad, pero igual la prefiero decir a quedarme con la duda de si hay algún tipo de porcentaje recomendado para comisión cuando contratas o no sé cómo funcione, cuando alguien está trabajando contigo para vender. No sé si varíe dependiendo del mercado, que seguramente sí, o es como de lo recomendable es de tal porcentaje de comisión por venta. Sí, eso sí va a ser como muy personal o sea, con tu negocio. ¿Y por qué? Porque tú tienes que tener muy claro cuál es tu punto de equilibrio y cuánto quieres llegar a ganar. Entonces, por ejemplo, si tú lo calculas mal y de repente le prometes a un vendedor que le vas a dar el 20% y calculaste mal cuál es tu punto de equilibrio o cuál es tu ganancia, entonces vas a terminar perdiendo. Entonces yo lo que sí te recomendaría es como, seguramente o Edson puede invitar aquí a alguien que sea experto en temas de planeación financiera, de presupuestos, pero, o sea, la verdad es que, pues mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esa empresa de trajes a la medida, yo tenía un sueldo base y me daban, o sea, muy poquito de comisión. O sea, mira, ya sé, te voy a dar otro ejemplo muy fácil. Cuando trabajaba en venta de servicios de reclutamiento, porque también fui headhunter, ahí generalmente lo que hacía es que anualizaba el sueldo del contrato al que iban a contratar a través de mis servicios y les decía, al sueldo anualizado yo te voy a cobrar el 33%. Y de ese 33% que cobraba mi empresa, a mí me tocaba como el 5%. Entonces, ahí, o sea, o menos. Entonces, y seguramente ese 5% que a mí me tocaba era porque ya habían hecho los cálculos de cuánto costaba mi sueldo, menos la renta de la empresa, menos la entrega del producto, menos de la plataforma digital, menos la marca, menos, o sea, le tienes que meter todos los gastos y hacer un cálculo. Entonces, la realidad es que no hay o sea, no te puedo decir un porcentaje ideal. Más que nada, tú haz un ejercicio y mucho ojo con que no vayas a terminar perdiendo tú, pero también tiene que ser atractivo para que el vendedor quiera priorizar tu venta de productos. Ujú. Porque Ok, si no, va a priorizar otras cosas y la realidad es que no te va a llevar clientes. sí. Muchísimas gracias. A ti. Pues listo, listo. Mariana, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la información, gracias por tu vida, por siempre tener esa disposición en compartir no solamente esto, sino pues todo lo que haces por siempre ayudar a que pues el mundo sea mejor. Yo honro eso, lo valoro mucho. Y ojalá que pronto puedas acompañarnos en alguna otra sesión acá, presencial, no sé, algo haremos, pero muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Yo siempre
honro mucho esa parte porque el hecho de estar aquí, destinar tiempo y demás, pues quiere decir que tenemos todos ese deseo de crecer, de encontrar propósito, de honrar a Dios, de tratar de que el mundo sea diferente. Entonces, yo también los honro, los felicito por estar aquí. Y pues bueno, ahí tenemos Instagram, Facebook, tenemos un grupo de WhatsApp, si quieren ahí pues como más información o pertenecer, saber todo lo que estamos haciendo, ahí estamos en contacto y saben que también cualquier cosa estamos para servirles. Entonces, muchas gracias, Mariana, gracias a todos y que descansen. Un abrazo, bye. Gracias, buenas noches. Gracias.